Bien. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al canal de León de Ventas. Soy Javier Ramos y hoy traigo a una persona muy especial para mí, un auténtico maestro. Hablo de un maestro del copywriting, con el que he tenido la suerte de formarme y al que le estoy profundamente agradecido por todo lo que he podido aprender de él. En su web tiene una frase que dice: escribo porque me gusta ganar dinero. Sinceridad, honestidad y sobre todo profesionalidad. Buenas tardes, Isra. Buenas tardes, Javier, y muchísimas gracias por la presentación. Muy agradecido y encantado de estar aquí. Bueno, igualmente, hijo. Mira, en primer lugar, yo te llevo ya un tiempo siguiendo, como he Ujú. dicho, he sido de los que ha invertido en tu formación, que me parece espectacular y que se la recomiendo a todo el mundo. Gracias. Pero aquí en España Mm. hay cierta corriente a que los textos de una web lo hace mi prima, mi abuelo, mi tío, no saben lo que es un copywriter. Yo te Ujú. pregunto, ¿qué es un copywriter? Bueno, pues un copywriter es la persona que tiene que conseguir que cuando alguien entra a una web sienta cosas, ¿no? Sea capaz de ver claramente lo que puede sacar, el beneficio que puede sacar por estar ahí, por dedicarle el tiempo y la atención a esa web y conseguir que venda. El copywriter es un comercial online, ¿no? Por así decirlo, aunque no es una profesión que se haya inventado ni mucho menos, lógicamente, en el mundo online, que tiene que conseguir persuadir con los textos. Llevas razón, al principio cuando comentabas el tema este de que en España hay mucha mentalidad de que las haga mi primo o el novio de mi sobrina, que es muy majo y sabe escribir bien y tal, pero no funciona así la cosa. Iba a decir por desgracia, por suerte o por desgracia, pero no está bien tirado. Por suerte no funciona así, porque los textos y las palabras tienen que tener una importancia y nada, el trabajo del copywriter es que la gente lea y quiera comprar, básicamente, por hacer un resumen así rápido. Ujú. Cuando hablamos de copywriter, yo también hablo un poco de persuasión, ¿no? Ujú. De hecho, a través de un email de los que tú mandas diariamente, que lo invito a todo el mundo a que se suscriba a tu lista y lo reciba, a más de un cliente mío se lo he recomendado, Ajá. me hablabas de un libro de cómo ganar amigos e influir en ellos, Ajá. que Sí, sí, sí. habla de persuasión por completo. Mm. Sí, Entonces, me, básicamente es, perdona, no sé si vas a continuar, perdona. No, no, básicamente nuestro trabajo como copywriter es conseguir persuadir, ¿no? La venta es llevar de una emoción a otra, pasar de un estado emocional a otro y, y bueno, sobre todo se utiliza mucho el poder de las historias, ¿no? Que esto lo escuchamos mucho, pero no lo aplicamos tanto. Las empresas suelen ser muy serias y confunden seriedad con aburrimiento. Una persona puede ser muy seria en su trabajo y ser realmente persuasivo y entretenido. Y de hecho es que lo que no podemos hacer es aburrir, ¿no? Y veo muchos textos en web y tal que son, no es que sean serios, es que son aburridos, es que no dicen nada, es que son todos iguales, ¿no? Entonces, este libro de persuasión lo recomiendo muchísimo porque da como pautas muy sencillas, como claves muy claras de qué es lo que espera la otra persona, porque lo que se trata cuando escribimos o incluso cuando vamos a vender en persona es algo tan sencillo de decir y algunas veces tan complicado de hacer como ponerse los zapatos del otro, ¿no? Dibujar una imagen mental en la cabeza del otro, eh, empatizar el 100% con él. Si conseguimos eso, conseguimos mucho. De hecho, muchos grandes vendedores apenas hablan en contra de lo que se suele creer, ¿no? Muchas veces dicen, "No, el vendedor parece que tiene que ser una persona con un montón de labia y tal, con muy simpático, con mucho carisma y tal". Hombre, no voy a decir que esas cosas vayan a perjudicarte, pero es una imagen equivocada. Yo he visto en toda mi vida vendedores de los que he aprendido muchísimo y con muchísimo interés, y eran personas que algunos, otros sí, por supuesto, pero que no hablaban tampoco mucho, ¿no? Que escuchaban y dejaban al cliente desahogarse y luego ellos ofrecían un poco la solución. Así que, bueno, pues básicamente persuadir es sobre todo escuchar al otro y saber qué quiere el otro para poder entregárselo. Como bien has dicho de contar historia, tú eres un auténtico maestro en ello y a mí, sinceramente, me enamora todo lo que escribes porque le das un sentido y una orientación maravillosa y sobre todo siempre lo llevas al área de la venta. Sinceramente, he aprendido muchísimo de ti y sigo aprendiendo en cada email que mandas.
Muchas Y gracias. has tocado un tema que es muy importante, ¿no? El tema de la venta. Yo creo que la gente hoy en día se creen que un vendedor es un charlatán y para Ajá, mí un vendedor tiene que tener una escucha activa bastante importante ujú, y sobre todo si me llevo la venta hoy en día el copywriter y sobre todo en la venta que estamos haciendo hoy en día que es online, hay una parte de vuestro trabajo que la gente obvia, que es el trabajo de la investigación. ujú. Me gustaría que contaras un poco, Irra, si no te importa, No, en no. qué consiste ese trabajo y cómo lo llevas después a una carta de venta. Sí, ese es el trabajo que en realidad eh, es el más importante, es el que no se ve, y es el que cuando muchas veces alguien te dice, sí que tener una especie de o talento especial para escribir o alguna cosa de estas, es cuando uno recurre a la frase esta famosa de Stephen King, que decía algo así como del talento es como la sal de mesa, lo que importa es el esfuerzo, ¿no? Algo así era, y me encanta esa frase porque realmente lo que hay es mucho trabajo detrás. La investigación, pues desde meterse en foros, estudiar los emails de los clientes, es escuchar qué quiere el mercado, porque también tenemos un problema muchas veces, ¿no? Que es que la gente, cuando va a montar un negocio, está pensando en inventar algo. Y dices, joder, si no hay que inventar nada, es que inventar cosas es como muy complicado, muy difícil y casi seguro que te vas a estrellar. Es mejor ver qué demanda la gente, escuchar mucho qué tiene la gente y luego plasmarlo. El trabajo nuestro de un copywriter, pues puede ser fácilmente que a lo mejor la carta de venta la puedes escribir en una mañana o menos, o a lo mejor no, te puede llevar mucho más tiempo, depende. Pero lo que seguro que no te va a llevar menos tiempo, de 2, 3 semanas, lo que sea necesario es investigar mucho. Incluso leer libros sobre la temática. Yo he escrito para algunos sectores que no conocía nada y no solo he hecho estas investigaciones de foros, de emails, de blog, leer artículos de blog, sino que me he comprado libros de la temática. Yo he leído libros de arquitectura, por ejemplo. No técnicos, no soy arquitecto ni nada que se le parezca, pero sí historia de la arquitectura para, bueno, para luego saber un poco qué está pensando toda esa gente. Entonces, es un trabajo que a mí me resulta bonito y además clave. ¿Por qué decías todo lo del talento y tal? Porque si tú recoges toda esa información que busca la gente y tal, luego plasmarlo para hacer una página de ventas y tal, pues te puede costar un poquito más o menos, depende de tu experiencia, porque al final es la experiencia lo que da ganado, pero seguro que lo vas a hacer bien, o mucho mejor que si te ahorras la investigación. Y lo que veo que muchas veces la gente monta un negocio cualquier tipo para vender y está pensando más en él que en quien le tiene que vender. Que eso es una cosa habitual, ¿no? No es una crítica, es simplemente que tenemos que pensar eso en la otra persona y no en lo que nos gusta a nosotros, sino en la persona a la que le quieres vender. Entonces la investigación ahí lo es todo, tío. Con la investigación llegas a cualquier lado. Y sin ella, es que no, por bueno que seas, si no sabes qué vendes y a quién, pues vale, pues escribir a alguien y que alguien, pues mira, está muy bien escrito, me he entretenido y tal, pero no de ahí a que le vayas a invitar a comprar, no, no. Una de las cuestiones que veo muy importante, sobre todo en las cartas de venta, Ajá. es un poco el tema del dolor. Por Mm, ejemplo, como tú bien sabes, me dedico al tema de gestión de clínicas dentales y ayudarlas en marketing y venta. Y cuando a través de, gracias a tu formación, he podido avanzar y últimamente hago yo un poco los copy porque me gustan, es muy importante el análisis, la investigación, pero sobre todo, dependiendo de qué sectores, como yo le digo a mis clientes, yo no trabajo para ti, trabajo para tu paciente. ajá. Tocar ese dolor es importante, ¿no, Mirra? Es total, y además, de verdad, Javier, que no es así, pero, como un halago gratuito, pero realmente verlo así es como que verlo. Tú no trabajas para el cliente, trabajas para el cliente de tu cliente, para el paciente en este caso. Y yo eso se lo suelo decir bastante a la gente porque muchas veces se confunde, ¿no? Se enfrenta contra como el muro del cliente y al cliente hay que dejarlo un poco a un lado, en ese sentido, en el buen sentido, y ver qué busca el paciente. En tu caso, además, y más en eso, en cualquiera, en la mayoría de los casos, pero ahí es imprescindible. Porque mucha gente, hay una especie de logo también que seguro que te has encontrado una vez o lo has escuchado como debate ético sobre si utilizar mucho el dolor o tal, y no hay debate ético, o sea, en el sentido de que no se trata de engañar, no se trata de manipular, pero el dolor, si no muestras el dolor, no vas a tener nunca ni la mitad de movimiento que si lo muestras. Quiero decir, es que hay que hacerlo, o sea, es tu obligación como vendedor y
iba a decir tu obligación ética. A mí no me gusta mucho entrar esto de la ética en lo de la venta, en el sentido de que yo entiendo que toda la venta es ética menos la venta que sea una estafa. Quiero decir, claro, si tú vas con intención de engañar a alguien, pues eso no es venta, joder, eso es aprovechar un vehículo para robar a alguien. Pero para mí la venta es algo maravilloso y es algo necesario. Y tienes que tocar el dolor, porque el dolor es lo que le va a movilizar, el dolor es donde va a ver realmente, o sea, me está presentando el dolor y aquí estoy viendo la solución. Entonces mucha gente hace textos muy blandos, muy light, muy para no ofender y no dicen nada. Se quedan ahí un poco, la gente los lee y no siente nada, entonces se pierden clientes. Y eso sí que es muchísimo más serio, muchísimo más grave que no que alguien pueda pensar si es más o menos fuerte. Porque además no es cierto. O sea, tú puedes usar un dolor y la manera en que lo expreses y tal, que por duro que sea, yo he visto páginas tratando sobre la impotencia, escritas fabulosas, disfunción eréctil, fíjate qué tema que puede ser delicado, para tú y yo somos hombres, lo entendemos perfectamente Sí. bien, la sensación que puede tener un hombre y más una persona joven en edad de, bueno, de poder estar disfrutando de su sexualidad, que tenga este tipo de tal. Pues joder, es un dolor real, hay que plantárselo ¿vale? Para que encuentre una solución. Si no le presentas ese dolor real, si no empatizas con él, si no lee el texto y siente que le estás hablando a él, que entiendes ese dolor, no va a decidirse, no va a tomar acción, no va a dar el siguiente paso, ¿no? Simplemente lo va a ver ahí y tal. Si tú cuando lo lea dije, me está entendiendo, es que es esto y esto, pues es cuando tal. Así que en realidad le haces un favor a la persona cuando le planteas el dolor y se lo planteas fuerte, además. Después de ese dolor siempre va una solución, hay que vender una solución. Sí. Aquí muchas empresas la solución se creen que son ellos mismos Ajá. y no ven esa parte de que busca el cliente de que yo no quiero que la solución que seas tú, yo quiero que me des una solución concreta en este caso, ¿no? Esto sí es verdad que gracias a tus cursos, sobre todo al curso de Copywriter para Atrevidos, que se lo recomiendo a todo el mundo, he aprendido también que el venderse es importante, pero sobre todo el venderse bien. Cuando te hablo de soluciones, en una carta de ventas, como estamos hablando antes, o en una web, ¿qué le aportarías tú a una empresa? ¿Qué mensaje le darías? Sobre todo, hay, o sea, así como un poco en global, es primero el muy global, que es hay que dar importancia a los textos, de verdad. No porque lo diga yo ni sea de profesión, da igual con quién lo hagas, con quién lo mires, con quién te formes, da igual, hay que darle importancia a los textos. Y lo que más haría sería, de entrada, a muchas empresas les diría, por lo que veo en general, como fallo general, es que nosotros, en general, los seres humanos, las personas, cuando hablamos mucho de autenticidad, ¿no? Nos gusta como ser auténticos, pensar que somos auténticos, decir que somos auténticos y tal, pero luego no se refleja en nuestra personalidad profesional. Porque decimos todo lo mismo como si decir algo un poquito contrario fuera a chirriar y nos fuera a sacar del mercado. ¿Qué les diría a la gente que está también teniendo con empresas en Internet? Internet es inmenso. Con gustar unos pocos mucho, puedes tener negocios extraordinariamente rentables, yo lo veo constantemente, y esos negocios extraordinariamente rentables se están dirigiendo a personas concretas. A personas concretas tratando de ni muchísimo menos gustar a todo el mundo. Y lo que hace la mayoría de la gente con la web, con los textos, es dar un mensaje muy marca blanca, muy light, muy general, como para caer bien a todo el mundo, como para gustar mucho a todo el mundo, y así no consigues un negocio rentable, porque Internet es eso, es tan inmenso que con gustar a unos pocos y gustarles mucho, que se identifiquen con eso que está leyendo una empresa, un bufete de abogados, da igual, puede ser cualquier cosa, es infinitamente más rentable. Infinitamente más. Entonces yo lo que le veo a la mayoría de las empresas es que los textos que tienen no tienen personalidad. Hablan de autenticidad y tal, pero no tienen ninguna personalidad. No ves la personalidad de la empresa, ni por qué se fundó, ni qué problemas hubo, ni en qué estuvieron pensando, no hay nada. Te acompaño, vamos de la mano contigo, somos multidisciplinares y tal, ese tipo de cosas, que no digo que sean mentiras, pero se ponen ahí por ponerse. No hay una elaboración detrás. Entonces, autenticidad real. Y no tener miedo a conseguir el rechazo de mucha gente, porque el rechazo de mucha gente es la atracción de mucha otra. Internet es eso, demasiado grande como a preocuparte de gustarte a todo el mundo, eso es una locura. Lo único que haces con eso es no ganar dinero. De lo que estás diciendo es importante y yo la verdad que se lo digo a muchos de los clientes que tenemos, ¿no? Internet es una audiencia muy grande, pero
cuando yo le digo a un cliente, vamos a hacer tu buyer persona, le suena Ajá, chino, ajá, pero sobre todo le digo, ¿a quién le vendes? Y me dice, yo a todo el mundo. ajá. Y Sí, es un gran error. ajá. Una respuesta súper, súper habitual. Entonces ya, claro, es decir, no puede ser. Es decir, no es lo mismo una chica de 20 años que un señor de 55. No, no puede ser. No, no, no le puedes vender a todo el mundo porque no van a tener dolores iguales y preocupaciones iguales. No puede ser. Así que sí, sí, pero se suele pensar mucho eso, sí. Uno de los grandes aprendizajes que me llevo para mí de ti, Isra, ha sido la definición del buyer persona. Ajá. Me gustaría que comentaras un poco qué es un buyer persona y por qué es tan importante para una empresa, ya no solamente para copywriters, sino para un modelo de negocio. Sí, es establecer, básicamente, por hacer un resumen, es establecer ese perfil que la empresa tiene en la cabeza sobre el tipo de cliente que le gustaría tener, además. Me atrevo a decir que le gustaría tener para poder ser un poquito más concisos todavía en el mensaje. Entonces, hay veces que aunque no le vendas a todo el mundo, es cierto que puede ser diferente, puede haber un diferente perfil. Así que el siguiente paso para hacer un perfil de buyer persona lo más acertado posible es pensar en los dolores comunes que podrían tener esas personas, ¿no? O sea, no solo persona de 30, 50 años, estudios medios, vive en una ciudad media y le gusta salir a cenar con su pareja 2 veces a la semana. Todos esos detalles está bien tenerlos, pero pueden ser diferentes perfiles, pero tener dolores comunes. Entonces es una mezcla un poco entre el perfil de la persona que tú te imaginas y el dolor que puede tener compartido diferentes personas que tú puedas solucionar. Entonces, bueno, es importantísimo. Es un ejercicio que todas las empresas tienen que hacer. Todas. Qué, poca, Vamos, qué pocas hacen. y sí, sí, pocas se hacen. A mí me gusta mucho lo de, cuando me di una vuelta por ahí, ver temas de textos, eso, ves en la web y es como si ha visto uno al lado que hace un negocio parecido, bueno, pues yo voy a poner un poco lo mismo y es todo y tal. Entonces, claro, así es muy difícil, así es, claro, luego cuando dice, no, es que hay que competir por precio, ¿no? El precio es un elemento más. Hay veces que puede tener más importancia que otras, pero vamos, a vender servicios y vender empresas, venderse uno mismo como marca personal o empresas pequeñas, no es ni mucho menos lo más importante. Tiene importancia, pero no es lo más importante. Hay gente que va a estar dispuesta a pagar un porcentaje mayor si ve ese valor añadido, ¿no? Si ve esa profesionalidad, si ve realmente decir, no, es que yo prefiero trabajar con esta persona en concreto. Aunque me cobre más, pero quiero que sea esta persona. Bueno, eso existe, eso está ahí, porque es que si no, pues seríamos todos, todos venderíamos al mismo precio, haríamos todos lo mismo, ¿no? O sea, que no serviría de nada. Por tanto, ese pequeño esfuerzo ahí es muy rentable, puede ser muy rentable para una empresa, para un pequeño emprendedor, en fin, para cualquiera. De eso te quería preguntar, aunque has estado hablando, eso del precio, ¿no? La gente ¿Ah? de Internet, o ya no en Internet, sino en el mercado laboral o en la venta de toda la vida, que tú has sido vendedor también, ¿Ah? se creen que por tener buen precio está todo hecho. Pero como yo digo, ese packaging o ese envoltorio de ¿Mm? darle valor a tu producto es lo realmente importante. Y realmente la importancia está en que si vendes caro, tu rentabilidad es mayor y ¿Mm? prestarás un servicio de mayor calidad. Es que es así, tan sencillo como estamos aquí hablándolo y luego que tanto cuesta, porque hay mucho también como síndrome del impostor y tal, quedarse fuera de mercado, hay muchos miedos asociados lógicos, pero hay que luchar contra eso. Creo que hemos hablado antes un poquito antes y me comentabas la importancia de la mentalidad, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, o sea, quiero decir, eh, cuando es evidente que si tú vas a precio en Internet, a no ser que seas una empresa muy grande, como estos rollos que hay mucho low cost y tal, una empresa grande se lo puede permitir porque puede negociar convenios con gobiernos, hacer compras masivas de central, o sea, una serie de cosas que la mayoría de las personas no podemos hacer. Entonces, no puedes ir a precio. Ir a precio es prácticamente segura la ruina de un pequeño emprendedor online ahora mismo. Prácticamente, como venda alguien servicios y sea precios por lo que lucha, es prácticamente seguro que tarde o temprano no va a poder sobrevivir, y menos en un mundo globalizado que ahora, bueno, por esta situación nos movemos menos, pero mañana nosotros estamos aquí que podemos necesitar X dinero para vivir en un país como España, pero tú mañana puedes decir, pues me voy a ir a vivir
a Malta o a Rumanía porque tengo allí, no sé, me he enamorado y tal, y lo que necesito aquí, allí, con la mitad puedo tal, y no necesito ya cobrar por eso. Entonces te puede salir competencia directa muy fuerte en cualquier sitio, en cualquier momento. Así que lo que uno debe preocuparse no es del precio, es del valor añadido, es de dar la sensación de que no, debo ser yo la persona con la que tienes que trabajar. Y es ahí. ¿Por qué? Porque lo decíamos antes, si yo vendo un servicio de 300 euros para sacarme un sueldo, pagando impuestos y tal, con la cantidad de impuestos que pagamos, ¿cuánto tengo que trabajar? ¿Cuánta gente tengo que atender encima de un servicio malo? Ah, si yo no cobro 300, cobro 1000 y estoy convencido, porque yo lo he vivido y lo he visto con muchos clientes, que hay gente que por servicios iguales, entre comillas, paga 3, 4 y 5 veces más. Si alguien se lo sabe vender, pues resulta que gestiono un tercio de sus clientes. Entonces les doy un servicio cojonudo. Y cada vez que me llaman, puedo responder el mismo día. Y están ahí para cualquier duda. Entonces la sensación de valor añadido y de cliente satisfecho aumenta. Por tanto, cobras más y la reputación va en aumento. Cobras muy poco para tratar de que la gente te contrate y no salgas del mercado, trabajas un montón, ganas poco y encima todo el mundo te está echando la bronca porque no estás atendiendo a tiempo. Y eso lo vemos todos los días en las empresas. Por tanto, sin lugar a dudas, si tú vas a venderte en Internet, el consejo que daría es aprenda a venderte, y no vayas a venderte por precio, no vayas a venderte por barato. Merece la pena aprender a venderse que no decir el precio, porque siempre va a haber alguien que necesite menos que tú y si vas a ir por precio, no, es que, vamos, yo no lo recomiendo nada porque es un camino corto para acabar teniendo que cerrar. Hablando de Internet, yo analizo, por ejemplo, muchas empresas que hacen campañas en Google Ads. ¿Mm? Pinchas un servicio, por ejemplo, un abogado, ¿no? Sí. Pinchas en el anuncio y vas a su web. Claro, no tiene una landing page, no tiene una carta de venta para, Ujú. digamos, vender una solución concreta Ah, y específica. Eso lo veo muy a menudo tanto en Google Ads o en ah. Facebook Ads, que son los dos canales hoy en día para generar ingresos de forma rápida. ¿Cómo ves tú el ecosistema que hoy está hoy en día en Internet? Porque yo la verdad le veo poco profesionalidad. No, pues sí, es decir, voy a utilizar muy amateur, que viene a ser lo mismo, y que con un camino para recorrer enorme. La gente que nos dedicamos a esto de una manera u otra, que podemos asesorar, ya sea en texto, ya sea en campañas publicitarias, ya sea un poco tal, tenemos muchísimo trabajo por delante, por eso es muy importante lo que decía antes de vender bien los servicios, porque hay mucha gente que va a estar dispuesta a pagarlos, si sabemos darles valor añadido, porque es todo muy amateur. Porque tú poner un anuncio en Google Ads, con lo que puede costar en sectores un poco competidos, cada clic puede costarte una pasta y al final te dejas un montón de dinero, para mandarnos a una web general que no incite a nada, nada más que a que te vean así un poco. Y encima, sin estar trabajado especialmente los textos, eso es tirar el dinero, pero literalmente. O sea, si tú coges un saco de tu dinero y vas todos los días y echas 100 euros a una alcantarilla, no estás haciendo algo peor que estar haciendo eso. Es que es prácticamente imposible hacer rentable que alguien en una llamada en frío, que no te conoce de nada, pinche en un texto, que le mandes una web general que no dice mucho y que lo vayas a convertir. O sea, eso sí, pero muy pocas veces. Eso se puede mejorar teniendo una intención, o sea, haciendo el embudo completo. Quiero decir, yo pongo un anuncio buscando un abogado y cuando llego a una página donde realmente me está hablando de ese servicio que va a solucionar ese problema, ese dolor. Y está pensado para captar rápidamente, la mayoría de las veces a mí me gusta captar un email para luego, porque el email marketing es la más rentable de las formas de venta online, pero una forma de contacto, ¿no? Tiene que haber tiene que tener una acción, tiene que tener una acción rápida. No es que nos vayan a visitar, porque eh, la mayoría de la gente, esto está en estadísticas, más o menos se calcula que 9 de cada 10 visitas a una web, que hacemos cualquiera, tú y yo, cualquiera que nos pueda estar escuchando, son para no volver. O sea, nos puede parecer exagerado, y yo cuando lo leí era un poco exagerado, pero por lo visto, de cada 10 páginas que vamos por ahí andando, a 9 no volvemos, incluso aunque nos haya gustado. O sea, fíjate lo que es hacer publicidad para ir a una web así de en público en frío y no tener una intención clara de que tengan que hacer algo concreto, rápido y que le estés dando en un punto que lo tenga que hacer. Estirar el dinero completamente, estirarlo, tirarlo, vamos, de manera radical. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Pues eso, pues captar la atención y si se puede ser captar algún tipo de dato de contacto a través del email, pues mucho, mucho mejor, porque es muy difícil que alguien compre
una solución de ese tipo en frío. No es como a lo mejor si alguien va buscando, no sé, una botella de ron premium, pues sí que a lo mejor esa persona entra a una tienda y puede tener esa compra de compra impulsiva, pero para contratar servicios de la mayoría de las empresas o profesionales que se pueden vender no funciona así. No es uno no va andando por la calle y dice, voy a entrar a Google y voy a contratar a un abogado. No, es un proceso donde va a mirar varias opciones. Si tú miras una web y no le has dado la oportunidad a esa persona de recogerle algo para poder contactar con él, lo que estás haciendo es que convierta tu visita en un gasto y que luego se vaya y no se acuerde. En la mayoría de los casos. Por eso digo que si eso lo optimizas, se gana mucho, mucho más dinero. Muchísimo más. Optimizando en eso, que cuando lleguen a la web, conseguir algún dato. Y para que te dé alguien un dato, vas a tener que darle algo a cambio que le resulte interesante. Y de ahí viene un poco todo lo que hemos hablado de la investigación. ¿Qué puede estar buscando esta persona? ¿Qué le puedo solucionar y puede resultar de su interés? Se lo pongo aquí bien explicado, que diga, anda, pues esto puede tener, y ya te dejan un email a cambio de eso, o te contactan directamente por algo que le hayas dicho en concreto, pero vamos, que vaya a visitar una web y tal, en general, y se dé una vuelta por la web y bien, es tirar mucho dinero, es quemar muchísimo dinero, porque además recibimos, no sé cuánto era, por hacernos una idea, ejemplos nada más. Si hace 15 años recibíamos 100 impactos publicitarios al día, ya te digo, es un ejemplo, 15 años después recibimos 2.500 o algo así. O sea, estamos súper expuestos a publicidad constantemente, aunque no veamos la tele, nada, es constante, constante. Por tanto, es muy importante que esa gente que nos visita tenga que, tenga que dar algún paso que a nosotros nos permita poder volver a contactar con él, ¿sabes? De alguna manera u otra. Ese es el objetivo que tiene que tener una campaña casi siempre de este tipo, ¿no?, de servicios. Y he pensado en servicios, sobre todo, por ejemplo, que has puesto de los abogados, que hacen muchos anuncios, yo los veo, y entras y digo, pues, no sé cuánto dinero se gastan aquí al mes, pero puedo calcular que el 80% lo están quemando. Una Seguro, barbaridad. vamos, seguro. Yo te quería poner en un pequeño compromiso, porque este pequeño compromiso en el que te voy a poner, eh, seguramente a los que nos vean le va a abrir mucho más la mente lo que es el tema del copywriter. En tu curso de Copywriter para Atrevidos, cuentas la historia de que te tomas una cerveza con un colega tuyo que tiene una academia de baile y ¿Mm? de salsa, puede ser, Sí, ¿correcto? sí, 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 el profesor de salsa, sí. Y, y pones un anuncio tú y otro anuncio él. Me gustaría Ajá, que contaras tú la historia porque la verdad es ajá. apasionante y es muy productiva. Sí, bueno, básicamente es un poco lo que hablábamos antes de lo de textos que no dicen nada o textos que llegan a una emoción, a un dolor de alguien, ¿no? Entonces, mi amigo, él que tiene, eh, que es tan bueno, que es tan profesional con el tema de salsa, claro, no, su profesión no es redactar anuncios, ¿no? Entonces, bueno, él ponía los anuncios típicos de salsa, grupos individuales, con el precio, grupos reducidos y tal, aprenda a bailar, tal, ¿no? Es un poco un texto que además veías en anuncios, en tipo 1000 anuncios y sitios así, que eran todos iguales, ¿no? Todos te hablaban del precio que costaba la hora, de los niveles, también eso me acuerdo que era mucho, principiantes y tal, no sé qué, grupo y tal. Entonces, bueno, pues él pone ahí el anuncio y consigue algún contacto esporádico, como podría ser, como cuando lanzas una moneda al aire y ves, pues este anuncio me encaja más otro vez, porque estás viendo una tabla, una pared, una sábana de anuncios todos iguales. Entonces, claro, yo le dije, podemos concretar el perfil y nos dirigimos un anuncio a hombres. La mayoría de los hombres, ¿por qué se apuntan? Entonces hay que indagar un poco más, ¿no? ¿Por qué se puede apuntar un tipo solo a aprender baile? Para ligar. Es así. O sea, quiero decir, en la mayoría de los casos. Nos podemos inventar excusas, no para estar en forma, no porque me apasione, lo que quieras, pero la mayoría de las veces un tipo soltero que quiere aprender a bailar salsa quiere conocer chicas. Eso es algo que está en su interior casi con toda seguridad. ¿Cuál es uno de los miedos que puede tener alguien que nunca ha bailado, que no sabe muy bien y tal, o que no sé tal? Pues estar torpe, la vergüenza, que le miren, ¿no? Que alguien diga, pues este tío y tal. Y por eso la mayoría de las veces la gente se anima a bailar cuando lleva unos cubatas encima. Empieza a ser una boda y al principio está todo el mundo muy serio. Cuando ya todo el mundo va borracho, ahí baila hasta el apuntador, ¿no? Pues esto es un poco porque es que somos así, ¿no? La verdad, o sea, no sé que seas un profesional, funcionamos así. Entonces le comenté que había que hacer un anuncio dirigiéndonos de si tenía miedo. No me acuerdo exactamente era si era a sentirse como si fuera un invertebrado, ¿no? Como si tal, como si fuera un invertebrado. Entonces, claro, ese anuncio
captó muchísima atención porque realmente le estabas poniendo delante de los ojos a todos esos tipos que quieren aprender a bailar, pero que pueden tener un poco de vergüenza o sentirse más o menos torpes y tal, y observados, les estabas hablando en un idioma que ellos enseguida entendieron. Y enseguida reflejaron, o sea, vieron reflejada esa sensación. Y es a partir de ahí cuando, claro, el anuncio multiplicó los contactos de lo que se había sido anteriormente, por simplemente cambiando los textos y subiendo el precio. O sea, y subiendo el precio, que es importante, ¿eh? Subiendo el precio es el detalle de que hablamos antes de los precios. Y conseguir muchos más contactos, que muchas más personas respondieran a ese email y que realmente vendieran mucho más que el otro. Y era simplemente hacer un ejercicio que no me atrevo a llamar de valentía, porque bueno, supongo que el valor son otras cosas, pero sí en el sentido de atreverse a decir cosas que, que se salgan un poquito de lo que estás viendo en todos los sitios y en dirigirte a ese público con esa intención. Entonces, bueno, yo esas cosas, esas pruebas, me gusta hacer a menudo y veo la eficacia que tiene. Mucha gente que hace el curso me comenta y me pone ejemplos, o he probado esto parecido y realmente es así como comentas, ¿no? Me dicen, porque es eso, es investigar, Entonces yo le preguntaba mucho, tal, ¿qué es lo que más te dicen y tal? Pues los tipos y tal, pues eso es claro, a lo mejor el miedo a esos miedos típicos y esas intenciones. Y eso es lo que hay que saber leer. Entonces, claro, si tú solo pones grupos reducidos, 30 euros la hora, tal, cualquier nivel, bueno, pues sí, vale, pero no lo estás leyendo en un montón de sitios, tampoco te dicen mucho. Si tú le haces un anuncio emocional, pues realmente consigues mucho más. Y como eso, todo a la hora de vender, a la hora de mandar email, a la hora de tal, todo. Y realmente se consigue muchísimo más conversión, muchísimo más impacto, en fin, todo lo bueno que tiene que tener un negocio se consigue mucho más así. Hablando de venta, de copywriter, de este ejemplo, me voy a otro compromiso en el que te voy a poner, Ajá, que es el tema de la redacción de los presupuestos y del ajá, ejemplo que tú tienes muy claro ajá. de la empresa de mudanza de un conocido tuyo, un amigo tuyo, Sí, sí, sí. en donde dejan bastante claro, y yo lo he puesto en práctica tu método, que realmente si elaboras los presupuestos desde otra forma y desde otra perspectiva, el resultado es inmensamente infinito, mucho más ganador. Me gustaría que hablaras sobre la redacción de los presupuestos. Pues sí, además yo le tengo mucho cariño al tema de los presupuestos porque yo empecé con el tema del copywriting de casualidad y por el tema de presupuestos ahí con un amigo, lo de la mudanza. Y empezamos contando una historia, ¿no? Entonces eso luego lo fui mejorando hasta que, bueno, pulí un método que llevo bastantes años enseñando. Y es que me gusta mucho porque el presupuesto tiene muchísima importancia, muchísima, y casi nadie le da importancia, tío. Mm. Entonces es un contraste que me fascina, porque realmente cuando la gente ve la importancia que tiene, y dices, ya, macho, que merece la pena, porque es ahí donde puedes meter mucho más, donde puedes dibujar claramente en la cabeza del posible cliente lo que haces y puedes subir los precios. Entonces la mayoría de la gente que hace un presupuesto telegrama, ¿no? Eh, tal, 500 euros masiva y te levanto el suelo 200 masiva y bombillas 35 masiva. Claro, tú le dices es un profesional de la reforma y yo entiendo que dice, ¿qué voy a poner? O sea, si yo solo entiendo perfectamente, quiero decir, ¿qué quieres que ponga? Pues le voy a poner un suelo, le voy a poner unas ventanas, una puerta y tal. ¿Qué es Mm. lo que empecé a trabajar yo con los presupuestos? En dar una visión al cliente de realmente cómo está el asunto, cómo va a terminar, cómo van a ser los pasos, qué beneficios van a tener el hecho de que esté en una casa más luminosa o en un bar donde pongamos la barra así, cómo va a suponer que va a parecer más amplio. Si tú todo eso lo expresas con una serie de pasos en un presupuesto, ¿qué consigues? Que la persona cuando lo tiene delante diga, a ver, esta gente son muy profesionales, o sea, quiero decir, lo ven y lo sienten, o sea, ya están viendo el resultado, ya lo están viendo. Claro, convierte muchísimo más. Y de gente dispuesta a pagar más. Que si tú le mandas el mismo presupuesto y es así tipo telegrama, que no le dices nada, yo, vamos, te digo que la mayoría de los casos, con nada que se lo puedan permitir, están dispuestos a hacer el esfuerzo porque es la sensación esa de tiene que ser esa persona. Entonces los presupuestos, yo le diría a cualquier persona que nos esté escuchando que les prestara mucha atención, de verdad, que les prestara mucha atención porque hay mucho negocio. Hay mucho negocio en presentar bien las propuestas, los presupuestos, vamos.
No, la conversión con tu método sube a unos niveles impresionantes. Doy fe de ello y lo digo, ¿no? Hablando de otra de tus especialidades, el email marketing. Sí. Eh, a lo mejor voy a ser un poco repetitivo, Irra, pero es que me hace mucha gracia, de verdad. Yo soy un Ajá, poco como tú, soy un poco claro, ajá, contundente. ajá, Y cuando voy a un cliente y me dice, no, esto del email no funciona. ujú. Y yo muchas veces me echo la mano en la cabeza o lo miro y le digo, con perdón, este tío es tonto, este tío no tiene Ajá, ni puta idea de lo que es el email marketing. ajá, Porque claro, aquí la gente se cree que mandar un email y te tienen que comprar ya, pero no hay una fase de persuasión, no hay una fase de presentación del producto, de autoridad, de testimonios de tus clientes. Todas esas fases del marketing se las pasan por las narices y ujú. aquí mi primo, mi abuela o mi tía me prepara el email y esto es una maravilla. Me gustaría Ajá. de verdad que contaras qué es el email marketing. Bueno, el email marketing es básicamente es marketing de respuesta directa, ¿no? Tú haces una acción para buscar una reacción y tiene algo que es, ah, bueno, es que son millones de ventajas, ¿no? Pero, o sea, la rapidez en el sentido de cómo puede llegar masivamente en cuanto al tiempo, me refiero, lo económico que es el retorno con relación a la inversión. Y luego tiene algo que no se habla mucho tampoco cuando te enseñan de ventas o de marketing online y tal, que andan por ahí todo el mundo con métodos así como muy luminosos y tal. Y esto es tan sencillo como la repetición. El ser humano estamos codificados para que algo que nos repiten muy constantemente vaya calando en nuestra opinión y puede ir desde opiniones políticas o religiosas, quiero decir. Imagínate para una venta. Pues es igual, o sea, es la repetición. Entonces, utilizar el email marketing bueno es, para empezar, tratar de impactar bastante a menudo. Yo mando un email todos los días, que es una cosa que llevo haciendo en Estados Unidos desde hace 20 años y lo hace muchísima gente, ¿no? El rollo es, en cualquier sector lo puedes hacer además. Sí. Es tratar de tener un contacto muy... Perdón, dime. Perdón que te corte, pero Mm, Russell Branson lleva haciéndolo muchos mm. años y ahora aquí parece que Russell Branson se acaba de descubrir hace 2 días. Sí, sí, no, no, claro. Y el Matt Funney y Vince Settle, son gente que lleva muchísimos años haciéndolo y este hombre también, el que comentas. Y es eso, quiero decir, pero funciona. O sea, es decir, lo que pasa es que es tan sencillo lo que es el sistema que la gente como que no lo ve. Si no tengo abiertos 50 perfiles de redes sociales, si no hago 18 vídeos, si no hago tal, que está guay, si te gusta y si lo haces y si tiene un sentido, y hago 1200 cosas, es como que no. No, muchas veces es un camino más sencillo. ¿El vídeo está bien? Cojonudo. El podcast, a mí me encanta. A mí los audios me parecen una manera tanto de enseñar como de comunicar, también fabulosa. Hay muchas formas, pero el email marketing es muy rentable, muy rentable, pero claro, haciéndolo bien. Si tú, como dices, le encargas el email a cualquiera o crees que eres un banco, de estos que te mandan una plantilla y tal, ahí con colores para que pinches, pues no. ¿Por qué? Porque parecen folletos publicitarios, la gente huye de eso. Sin embargo, si tú consigues en un email que parezca que está redactado, digo a nivel estético, por un amigo, y luego lo que es el contenido tiene que tener tres cosas. Un email que funciona, el email marketing que funciona, para alguien que nos esté viendo ahora y a ver qué están diciendo estos dos. Pues básicamente, información que pueda ser relevante para esas personas, entretenimiento, el entretenimiento es clave, no puedes aburrir. Entretener no significa ser gracioso. Lo digo porque hay mucha gente que dice, "Ay, yo es que no tampoco soy una persona de, ¿no? Si no tienes que tal, el entretenimiento puede ser una película de asesinatos, ¿no? No tiene nada de gracioso, pero es súper entretenido. Pues, o sea, que decir, entretenimiento es eso, no aburrir, ser persuasivo y aparte de lo que es información, entretenimiento, luego un anuncio publicitario. Es como un programa de radio. Eso lo explicaba hace 20 años el hombre este, el Matt Faney este, no sé si lo estoy pronunciando bien porque no me acuerdo ahora el nombre, vamos, un tío cachas así, que no era copywriter ni nada y que vendía cosas de... Y vende todavía cosas para ponerse en forma y ese tipo de historias. Pues te explicaba eso, que era información, entretenimiento y una cuña publicitaria, exactamente igual que un programa de radio. Y eso es lo que tiene que tener un mail, porque hay mucha gente además confundida en el sentido de que no hay que mandar muchos por agobiar, los periódicos salen todos los días, tu email tiene que salir todos los días también, o siempre que puedas. Aparte hay gente que dice, no quiero agobiar con el email, y están en redes sociales y crean un montón de contenidos. Está bien, pero pues a lo mejor en vez de lanzar 40 impactos en Twitter, pues lanza 39 y déjate uno para la lista, por ejemplo, no sé. O sea, es decir, piensa estratégicamente en cómo puedes utilizar eso.
Así que tienes que tener lo que es información, entretenimiento y luego la cuña publicitaria, que como te decía, hay mucha gente que el email no quiere vender mucho, o sea, no quiere todos los días por si agobia y luego no quiere vender, quiere dar valor o lo que sea, ¿no? Pues eso es un error total. O sea, tú cada email que mandas tiene que tener un enlace para que alguien te pueda comprar. Cada email, sin excepción, tiene que tener un enlace, la cuña publicitaria de la que hablamos del email perfecto, para que alguien interesado pueda, después de estar informado y entretenido, pinchar en la cuña publicitaria. Pues igual que cuando vemos un programa de radio o un programa de televisión o lo que sea. Ese es el email marketing que mejor funciona y eso es el email marketing profesional. O sea, mandar una plantilla o 4 fotos o no mandar enlaces o un email cada mes para no agobiar, eso no es email marketing. Eso es utilizar una herramienta de email marketing y mandas un email y bueno, pues vale. Pero el email marketing profesional tiene que tener la cuña publicitaria y tiene que tener persuasión, el entretenimiento y la información. Y como todo, es una cuestión de ponerse a ello y es súper efectivo, es súper rentable. Yo no conozco a nadie que utilizándolo bien no considere que es la herramienta de venta online más rentable que hay. Con diferencia, vamos. La verdad es que sí. Una cosa que se olvidan las empresas, creo que, no sé qué opinas tú, pero para mí es muy importante que una empresa en un día a día, tanto sus trabajadores como el dueño de la misma empresa, viven muchas historias con sus clientes. Y ese tipo de historias no las cuentan en un email. Claro, macho. Mira, yo me acuerdo una vez, me lo contaron en un email hace poco, hace ya un tiempo, me refiero, el email lo escribí hace poco. Estaba, pues, no sé, pues una convención como de empresa y tal, que me invitaron y tal, de esos que pasan un fin de semana, que se reúnen y tal, para beber, hacer juegos y tal. En fin, ese tipo de cosas que se hacen en las empresas. Y me acuerdo de un abogado que me decía que, bueno, que no, realmente le expliqué un poco así por encima de lo que hacía y no veía qué podía contar él. Y en el rato que estuvimos tomando una cerveza, además él iba a chispe, era un tío muy simpático, y me contaba muchas historias, me estuvo contando unas películas pero así de casos de gente, ¿no? Siendo confidencial, por supuesto, todo, pero casos reales que la haya visto, que claro, yo me quedaba asombrado, digo, pero bueno, es un material lo que tienes ahí, pero eso es un material inagotable, porque claro, yo he trabajado para abogados, a mí me gusta bastante ese sector, y, y recuerdo concretamente unos de temas de empresas donde la historia que utilizamos para captar emails era simplemente la historia de una empresa que estaba a punto de la ruina más absoluta por no haber hecho una serie de trámites legales totalmente necesarios en su sector por desconocimiento. Y se cuenta esa historia, que además es algo que el problema que tienen los abogados, igual que muchos otros profesionales, es que hablan un lenguaje que entiende el abogado. Pero claro, un abogado no contrata normalmente a otro abogado. Normalmente el abogado lo contrata a alguien que no tiene ni idea de eso, de tal. Entonces, incluso una jerga que, como no la entendemos, pues tiende a aburrirnos. Sin embargo, ahí utilizamos un lenguaje que tú o yo, si ser abogado, bueno, yo por lo menos, no sé si tú serás abogado o no, pero quiero decir, que hubieras leído leías el Lead Magnet, bueno, lo que es el regalo, el PDF y tal, y lo entendías. O sea, entendías realmente lo que significaba estar bien asesorado por unos abogados para tu tranquilidad, para saber que el negocio está todo controlado, que no vas a tener problemas de ningún tipo. Y eso es algo que puede entender una persona que monta un negocio. Si tú le dices, voy de la mano contigo y nos apoyamos mucho, sí, pero no le estás diciendo nada. Así que las fuentes de historia son absolutamente inagotables y no hace falta tener creatividad, simplemente hace falta mirar con ojos de contar historias. Porque es que la vida ya es, vamos, lo suficientemente creativa como para que uno nota que no se tiene que complicar uno mucho la vida, la verdad. Yo la verdad que una de las técnicas que utilizo últimamente son las que tú das para contar historias infinitas, que es estar en una cafetería y simplemente escuchar, o estar en el autobús y simplemente escuchar. Y la verdad que la gente cuenta auténticas maravillas que solamente con estar atento la puedes llevar a tu sector y montar una Claro, historia muy atractiva, sobre todo con un call to action al final que claro, venda. enlazando un poco toda esa historia, dándole un sentido, pero eso sí, a mí me lo dicen muchísimas veces, ¿eh? Y yo me lo tomo como un halago y no es falsa humildad cuando, o sea, me tomo como un halago cuando alguien me dice, joder, es que si todos los días eres muy creativo. Y sin falsa humildad respondo, no es eso de verdad. Es que estoy muy entrenado para estar siempre escuchando esas historias y utilizarlas. Y a medida que vas escribiendo más, pues lo vas haciendo mejor. Eso es como si tú todos los días sales a andar,
cada vez lo vas haciendo mejor, lo de escribir exactamente igual. Entonces no es falsa humildad, es real. Es decir, no tienes que ser tú la persona creativa. Tienes que ser muy observador y luego pues la creatividad de ir uniendo unos puntos con otros es una cosa que también va a dar la práctica. Pero vamos, que es lo que dices, tú te sientes en una cafetería en silencio y estás ahí un par de horas tomando un café y te vuelves a casa con 15 email para vender. Pero si te pongas, como vayan cambiando la gente ahí de mesa un poco, bueno, o con más, una pareja que discuten, el que tal, todo, tal, lo que sea, tío. Todo es buenísimo, todo se Brutal, puede aprovechar. brutal. Bueno, para acabar, voy a acabar con tres preguntas que me quedan. Ajá. La primera que te iba a comentar es un poco sobre la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Con la pandemia. Sí es verdad que en el sector online hemos, por lo menos en la primera pandemia, en esta segunda no lo sabemos, hemos sufrido un incremento importante de ventas, Mm. pero sí veo que las pymes, la pequeña empresa, no están adaptadas a lo que es este lenguaje que hemos estado hablando tú y yo en esta entrevista, ¿no? Ajá. Me gustaría saber tu opinión y qué le recomendarías a las empresas. Bueno, realmente, como decías, en la primera ola de la pandemia, las personas que tenemos negocios online hemos visto en general un incremento del negocio. Tiene mucha lógica, más horas en casa, más necesidad de transformar un poco los negocios. Yo lo que le diría a una empresa ahora mismo, que tenga la oportunidad, es desde luego que a ver, que se adapte al tema de Internet, eso es evidente, o sea, eso es algo que ya se tiene que hacer de antes, pero bueno, si no se ha hecho, hacerlo. Y sobre todo, si tiene que dar solo un consejo de venga rápido, algo que yo pueda hacer, hacerlo sencillo. La mayoría de la gente cuando se mete en negocios online, como escucha mucha terminología que no conoce, y muchas veces se utiliza a lo mejor sin darnos cuenta terminología, y a veces dándonos cuenta casi para confundir, como para parecer que somos muy interesantes y tal, pues entonces la gente que lo ve de nuevo, macho, escucha una cantidad de cosas que piensa que es un mundo inaccesible. Yo, por ejemplo, me pongo de ejemplo, en este caso sí que tiene sentido. Soy una persona tremendamente torpe con la tecnología. Yo no sé manejar una web, yo no, nada, o sea, básico, básico, básico. Si me he podido, si ya me he podido organizar, yo se puede organizar cualquiera. ¿Por qué? Porque ahora mismo los desarrollos que hay, los ingenieros, los que están haciendo esas herramientas propietarias, lo están poniendo muy fácil en ese sentido. Quiero decir, que una persona debería, cuando va a montar un negocio en Internet, sobre todo tratar de hacerlo sencillo, que lo haga sencillo. Que, ¿dónde está mi público? Y que hable con un profesional. Oye, ¿dónde puedo conseguir mi público en Internet? Pues vamos a conectar a ese público con dónde está la web. Y vamos a hacer un mensaje lo más directo posible y que haya los menos intermediarios posible. Nada de 50 vídeos con un vídeo a la semana y todas esas cosas que se ven tan raras de lanzamientos, que a lo mejor para una empresa muy grande y tal puede funcionar, pero son muy estresantes, se llevan mucho dinero y muchas veces no funcionan porque te lo juegas todo una carta. Más sencillo. No ni 50 vídeos, ni un email solo a la semana, ni cosas raras. No, a ver, yo vendo esto. Mira, yo es que estoy aquí y quiero vender botellas de whisky. Vale. ¿Dónde puede estar mi público? Pues mira, aquí en esta red social, en LinkedIn, hay mucha gente aficionada y hay grupos de tal. Vale, ¿tú sabes hacer esto? Sí, mira, pues voy a coger este anuncio y voy a poner este anuncio con mi marca, un buen texto persuasivo diciendo dónde lo vendo, cómo lo vendo, para atraer a toda esa gente a mi web. O sea, intentar que sea todo lo más sencillo posible, porque los seres humanos tenemos tendencia a complicarnos mucho la vida y de verdad que es hacerlo sencillo. Y es lo que, así como consejo general, teniendo en cuenta el tipo de perfil de empresa tan diferente que podemos tener, que no vale todo para todos, creo que hacerlo sencillo sí vale para todos. Otra pregunta que te quería hacer, la penúltima, es el miedo al precio que tienen hoy en día los empresarios, los emprendedores, ¿no? Le Ah. dan miedo cobrar lo que tengan que cobrar porque su competencia o el mercado. ¿Qué consejo le darías tú para que perdieran ese miedo? Ajá, el consejo, básicamente, que yo lo tengo además comprobadísimo, pero más que comprobado, es que el precio solo es una cosa más. Y si le dan todo el peso al precio, no van a poder dar todo el potencial que pueda tener una empresa. Porque, claro, o un profesional puede ser muy bueno en algo, pero si solo piensa en el precio y no en dar en ese valor añadido, va a vender en pequeño, ¿no? Va a vender barato. Va a tener que conseguir más gente para poder subsistir. Y eso le va a llevar a dar un peor servicio. Así que yo lo que le diría, sinceramente, así como un elemento general, es el precio es solo una cosa más. No es casi nunca lo más importante. Vamos, casi nunca. Entonces, teniendo en cuenta que el precio solo es una cosa más, pues quizá lo que debe uno plantearse es cómo puedo reflejar bien mi valor añadido, en vez de estar pensando que mi valor añadido tiene que ser el precio, que es que soy barato.
Por tanto, es eso, simplemente que lo vea como y además que no es una frase así como para motivar y tal, venga, no, no, que es verdad, es solo una cosa más el precio, nada más. Entonces, si tú lo ves como una cosa más, le quitas esa tensión y lo ves desde fuera, pues ya te puede ir cambiando el chip e ir hacia el camino correcto. Si todo gira alrededor del precio, pensando que todo el mundo mira precios nada más, pues nada, no sé, yo aquí, si tú vas a hacer una reforma ahí abajo, te puede costar una empresa 6.000 euros. Y a lo mejor el Corte Inglés te cobra 9.000. Y el Corte Inglés hace miles de reformas al año. ¿Por qué? Pues a lo mejor una empresa de abajo no te ha transmitido la confianza, no sabes cuándo empieza, los plazos, este tipo de cosas. El Corte Inglés te dice, no, yo entro el día 9 y salgo el día 13. Y estos materiales son tal, tal, tal. O sea, te da una serie de garantías, te da un valor añadido, te lo refleja, te lo deja claro. Y hay gente que está dispuesta a pagar más. Bueno, pues como eso para todo. A lo mejor para alguna cosa en concreto, a ti no, porque es una cosa que te da igual, pero si es algo que te interesa, si todo fuera precio, no se venderían cuadros o nadie tendría una pluma de 500 euros que no utiliza. Quiero decir, somos muy emocionales, por eso el precio es solo una cosa más. Vaya como me enrollo, macho, Javier. Es que me gusta mucho Pues, este tema. No suelo hablar tanto, pero es que estos temas me encantan. pues mira, para finalizar, todo el mundo empieza una entrevista preguntándote quién eres, ¿no? Ah, Y a mí me gusta terminar las entrevistas un poco más el lado emocional, ¿no? ajá. Entonces, me gustaría que, ya que te han conocido y que han hablado un poco, has hablado y has contado mucho tu profesionalidad, contaras quién es Irra y por qué deben de ir a Motivante, Ajá, inscribirse y seguirte, aunque yo ya lo he recomendado en esta entrevista un montón de veces, pero me gustaría que un ajá. experto como tú en persuasión lo dijera. Bueno, yo creo que puede ser interesante por una razón, porque cuando se suscriban a la lista, si tienen interés en esto, es posible que les vaya a caer bastante mal. Quiero decir, es posible que les vaya a decir cosas que le vayan a resultar molestas y eso me lo dicen muchas veces y hay gente que supera un poco, digamos, ese primer rechazo inicial y luego lo transforma en algo positivo y lo enfocaría como ese tipo de reto. ¿Por qué? Porque muchas veces hablo de muchas cosas que veo que se hacen mal y mucha gente se las siente personalizadas, ¿no? Siente como que le estás hablando a él como si le estuvieras llamando torpe o idiota. Y más torpe o más idiota que yo en la mayoría de las cosas del mundo no hay mucha gente, pero se personaliza. Sí que invitaría a la gente a entrar ahí en el sentido por si acaso descubren alguna cosa que en su comunicación estén haciendo mal, que es probable que se lo vaya a decir, es probable que les pueda molestar un poco o a lo mejor no. Y nada, y también por saber si pueden estar recibiendo todos los días un email, ir, ¿cómo diría? Y resistir la tentación de compra. En mi lista es muy extrema. O se compra, es lo que pasa con el email diario. O se acaba comprando o se acaba uno dando de baja diciendo este tío es insoportable. Así que, bueno, yo como experiencia, si alguien está interesado en el tema de los negocios o la relación persuasiva, creo que puede ser entretenido, aunque sea para darse de baja el día siguiente. No, Guerra, muchísimas gracias por tu tiempo y un placer. Muchas gracias a ti, Javier, y nada, un placer igualmente. Espero que haya sido entretenido y útil para tu audiencia. Gracias, de verdad. Gracias.